Buenos días. Bueno, pues creo que ha llegado el día, el momento de hablar de manera clara sobre la situación en la que se encuentra España en cuanto a la aplicación de la Constitución española y en cuanto a la situación de dictadura disfrazada de democrática que tenemos en España, y ha llegado el momento de tomar medidas por la sociedad civil. En primer lugar, vamos a hacer referencia al artículo 8 de la Constitución, que dice: las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra, Mar y Aire y la Guardia Civil, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Vamos por partes. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, Tierra, Mar y Aire y Guardia Civil tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España. Una persona, Carles Puigdemont, puso unas urnas para independizarse, dijo que había salido sí, proclamó la República de Cataluña y está amnistiado. Creo que, como dice el artículo 8, las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la independencia y soberanía de España y defender su integridad territorial. Por tanto, las Fuerzas Armadas tendrían que tomar medidas tienen como misión, artículo 8, que es de los artículos fundamentales del Estado español. Y las Fuerzas Armadas tienen como misión, esa es su misión, no tienen más misiones, solo esa: garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial. Además de eso, una segunda misión: defender el ordenamiento constitucional. Está muy bien planteada la Constitución. ¿Y qué es el ordenamiento constitucional? Para la Constitución y para nuestra lengua: el conjunto de valores, principios y reglas contenidas en la Constitución y el bloque de la constitucionalidad. El conjunto de valores, principios y reglas. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar que se cumplen los principios y reglas que contiene la Constitución. Artículo 8.1. Más claro que el agua. Es función de las Fuerzas Armadas defender la integridad territorial y que se cumpla la Constitución. El artículo 8 abre un apartado 2 que dice, como dice todo en la Constitución, está todo bien planteado, pero luego todos los artículos dejan la puerta abierta a los políticos. Hay que sublevarse, hay que tomar medidas, hay que hablar con todos los estamentos civiles y militares del país para solucionar esta anomalía. Porque el apartado 2 del artículo 8 dice: una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. ¿Y qué dice esa ley orgánica? Pues que las Fuerzas Armadas se someten al mando civil. Entonces, por un lado, las Fuerzas Armadas tienen como misión no guerrear con el extranjero, defender la integridad territorial de España y hacer que se cumpla la Constitución. Pero luego un apartado segundo dice que una ley orgánica de la organización militar regulará su cometido, y ahí es donde los políticos meten la mano. Pero el artículo 8.1 está vigente y la sociedad civil, la sociedad militar y los políticos, porque ha habido 1000 revoluciones en el mundo, no son los dueños del mundo. ¿Qué ocurrió con Luis XIV, etcétera, no? Con cualquiera. Con Ceausescu, con Gaddafi. ¿Qué ha ocurrido con cualquiera? La sociedad civil. Artículo 8, importantísimo. Y en la definición de qué es ordenamiento constitucional, pues eso: defender como misión única los valores, principios y las reglas que contiene la Constitución. Hay que hacer cumplirla, cosa que ahora el Tribunal Constitucional no está haciendo. Artículo 8, fundamental: el Ejército de Tierra, Mar y Aire y la Guardia Civil tienen como única misión defender la integridad
territorial de España, la soberanía e independencia y el ordenamiento jurídico constitucional. Artículo 8. El artículo 62, del 56 al 62, son las funciones de la corona. El artículo 62, y en su letra H, porque tiene distintas competencias, dice, artículo 62, corresponde al rey, letra H, el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, el rey, como mando supremo de las Fuerzas Armadas, artículo 62 de la Constitución, es el que está al mando de lo que marca el artículo 8, de que las Fuerzas Armadas tienen como misión defender la soberanía, independencia e integridad del territorio español y el ordenamiento constitucional. Por tanto, el rey es el cabeza de todas esas misiones que tiene que hacer. Y vamos a ver las competencias que tiene el Tribunal Constitucional, porque es donde estamos ahora y donde el político pues, ha intervenido en todo. Entonces, claro, el Tribunal Constitucional, ahora tenemos los ERE de Andalucía, después de que la justicia condena a una serie de personas, la jueza La Haya, 10 años de instrucción y demás, los condenan, Griñán, el otro, y ahora el Constitucional los absuelve. El Constitucional ahora, las comunidades autónomas que recurren a la ley de amnistía, dice que no va a admitir a trámite esos recursos. El Tribunal Constitucional ahora va a hacer que la ley de amnistía quepa en la Constitución. Entonces tenemos que hacer algo con el arreglo al artículo 8, las Fuerzas Armadas y el rey, de defender el orden constitucional. Porque una cosa es el tema de defender la integridad territorial, el tema de Cataluña, o ahora Arnaldo Otegi, que ha dicho esta semana que Navarra y País Vasco, que no sé por qué se mete con los navarros, Navarra y País Vasco tienen que tener ya el derecho a autodeterminación, pues automáticamente el rey y las Fuerzas Armadas tienen que actuar. Los políticos, callar. Entonces, el Tribunal Constitucional es una institución separada y distinta de las demás. Se creó bien creada, pero luego los políticos han metido mano en elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, el rey, las Fuerzas Armadas, tienen que actuar sobre eso, porque tienen como única misión defender el ordenamiento constitucional. Sus funciones son garantizar la supremacía de la Constitución, y no lo hacen, y su acatamiento por parte de todos los poderes públicos. Sus tareas son control de la constitucionalidad de los tratados, resolver los conflictos de competencias entre el Estado, instituciones centrales, autonómicas e internacionales, preservar la autonomía de los entes y hacer que se cumplan todos los artículos de la Constitución. Entonces, esto no se está haciendo porque una ley orgánica de nuevo desarrollaría cómo se elegían los magistrados del Constitucional. Y resulta que son 12 magistrados y que los eligen los políticos. Y que los políticos tienen comprados a los jueces. En el sentido que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, es socialista. Y que 7 de los 12 miembros del Tribunal Constitucional son socialistas o comunistas o independentistas. Y por tanto, en las sentencias del Tribunal Constitucional no impera la defensa de los artículos de la Constitución, sino que impera una orden política. Por tanto, es la función fundamental del rey y de las Fuerzas Armadas defender el ordenamiento constitucional. Entonces, tanto por el artículo 8, fundamental de cuáles son los papeles de las Fuerzas Armadas, como por el 62, el que dice que las preside el rey y las Fuerzas Armadas tienen que hacer cumplir el ordenamiento constitucional. Y aunque una ley orgánica haya desarrollado cómo se eligen a los jueces del Constitucional, eso no quiere decir que los jueces del Tribunal Constitucional prevariquen y que sean socialistas, comunistas o independentistas y que digan anulamos los ERES, anulamos la malversación, anulamos la sedición, admitimos la ley de amnistía como constitucional. Entonces, es obligación por el artículo 8 de las Fuerzas Armadas y del rey como cabeza defender el ordenamiento constitucional. Lo dice el artículo 8 de manera clara. Así que desde aquí quiero poner esta semilla
para hacer que la sociedad civil, organizaciones, todo el mundo menos los políticos, porque los políticos son los que han creado estas leyes orgánicas para controlarlo todo. Los que están de turno, me da igual que sean unos que otros. Entonces, todo el resto que no sean los políticos de España, si tenemos en España políticos, vamos a poner un par de millones, por los otros 46 millones de españoles tenemos que salir a la calle a obligar al rey y a las Fuerzas Armadas a que hagan cumplir la soberanía de España, la integridad territorial y el orden constitucional, que está totalmente violado. Entonces, como los políticos no nos van a hacer caso a los ciudadanos, los 46 millones o 45 millones de españoles que no somos los políticos, tenemos que salir a la calle organizados, no en 1000 organizaciones dedicadas a conseguir cada uno para lo suyo, sino no, todos juntos, los 45 millones, en defender la integridad de España, y que se cumpla el ordenamiento constitucional y exigir los 45 millones de españoles a el rey como cabeza total y absoluta de las Fuerzas Armadas, que sean ellos, porque es su misión, quien lo hagan cumplir. Entonces, cualquier movimiento que haya en el sentido de que haya problemas con la integridad territorial, las Fuerzas Armadas tienen que cumplir el artículo 8 de la Constitución. Y cualquier movimiento que se vea de sentencias del Constitucional en los cuales el ordenamiento constitucional está siendo violado por los jueces disfrazados de políticos, las Fuerzas Armadas tienen que velar por nosotros. Son sus dos únicas funciones. Entonces, hasta aquí este comentario, que es completamente constitucional, defender la integridad de España y el ordenamiento constitucional, y que son el rey como cabeza y las Fuerzas Armadas quien tienen que hacerlo valer, y que no vale que las leyes orgánicas hayan puesto a los políticos al control de todo, que la sociedad civil española, los 45 millones de personas menos ellos, nos tenemos que levantar ante esa situación y defender, no que haya un gobierno, dijéramos, no civil, no, defender que se cumpla la integridad de España y que se cumpla la Constitución. O sea, no puede ser que ahora estos 12 miembros del Tribunal Constitucional esté España absolutamente corrompida y que los de los seres estén en la calle y que la ley de amnistía sea constitucional y que todo lo que entre a favor del gobierno o en contra sea constitucional o no. Entonces, es función de las Fuerzas Armadas y del rey hacer velar por este ordenamiento que tenemos, que es correcto, solo que los políticos han metido la mano en él y hay que sacársela. Así que esto es lo que hay. Buenos días.